Este ejercicio trabaja con clases y delegación de responsabilidad, que es súper importante en la programación orientada a objetos. Básicamente se trata de un contador, un acumulador y un promedio, donde vamos a contar con una clase contador, acumulador y otra promedio, y nos dice que en este contador, en esta clase contador, sabemos contar números de uno en uno, empezando en 0 como valor inicial, lo que nos da la pauta de que esta clase contador va a tener un constructor que va a inicializar en 0 ese atributo valor. Solo tiene un método para incrementar ese valor, que lo incrementa en 1 y no recibe parámetros. Y tiene otro método que se llama obtener valor, que devuelve un entero. Con entero ya sabemos qué tipo de dato va a ser el atributo valor. Para esto vamos a partir desde una clase que se va a llamar principal, en la que vamos a tener el método main, que lo podríamos codear. Este método main va a recibir, como siempre, strings y argumentos. Definimos su dominio y a partir de acá podríamos hacer un sysout como para ver un hola mundo y saber de que nuestro programa está funcionando, empieza compilando, funcionando sin errores. Bien, próximo paso, arrancar con la definición de la clase contador con un constructor que inicializa en 0 el valor inicial del atributo valor, que es del tipo int y que solamente tiene dos métodos: incrementar, que incrementa en 1, no tiene parámetros, y obtener valor, que retorna el valor de ese atributo. Para eso vamos a crear la clase contador. La clase contador no va a tener método main, va a ser pública y va a tener un atributo que va a ser del tipo int y que lo vamos a llamar valor porque refleja la realidad de lo que va a ser un valor dentro del contador. Vamos a crear el constructor que tiene el mismo nombre que la clase. No va a recibir parámetros y lo que va a hacer es inicializar en 0 el valor o atributo de clase. Y ahora vamos a tener dos métodos que los vamos a tener que hacer públicos para poder accederlos desde fuera de la clase, que van a ser, en primer lugar, incrementar, que no lo vamos a hacer que reciba parámetros porque simplemente lo que va a hacer es a disvalor incrementarlo en 1. Al utilizar más, lo que hacemos es que incremente en 1 el valor que ya tiene ese atributo asignado. Empieza en 0, la primera vez que lo invoquemos lo va a cambiar a 1, la segunda a 2 y así sucesivamente hasta n. Y por otro lado, otro método público que va a retornar el entero, el valor que tenga asignado valor, que se va a llamar obtener valor, según lo que nos pedía el enunciado. No recibe parámetros y lo que hace es retornar simplemente el valor que tenga asignado disvalor. De esta manera quedaría esta clase con control shift más F, indentamos. Quedaría esta clase de acuerdo a lo solicitado por el enunciado. Ahora, lo que nos está faltando es la clase acumulador, que dice que es muy parecida al contador, pero para incrementar su valor necesita que le pasen la cantidad de incrementar. O sea que vamos a tener un método de incrementar, pero que va a recibir un parámetro. Dicho eso, se agrega un método obtener valor que devuelve el número real, que puede ser negativo. Hablaba de números reales. Como son números reales, los números reales contienen a los números decimales también y a los negativos, así que lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de dato. Esto lo vamos a hacer creando la nueva clase acumulador. También va a ser pública, sin método main. Acá me puedo llevar estos métodos, los voy a copiar porque tienen una lógica parecida. Pero bueno, en acumulador también voy a tener un atributo privado. Va a ser del tipo double porque decía que contenía un número real. Un constructor que va a ser público para poder instanciarlo o invocarlo desde fuera de la clase.
no recibe parámetros y lo que hace es a this valor asignarle un 0. Le voy a poner 0 porque si vamos a acumular valores y empezamos desde un número distinto a 0, estaríamos acumulando sobre un número residual o un número que no está definido, o si el enunciado nos lo dijese el día de mañana, directamente cambiamos esto y listo. Siguiendo la lógica de los dos métodos, incrementar lo que va a hacer es recibir un double, que va a ser otro valor, y lo que va a hacer a disvalor es sumar 0. ¿Qué es lo que significa? Como antes más incrementaba en 1 el valor de este atributo, ahora más igual lo que hace es incrementar este valor al valor que ya tenía antes. O sea que si empezaba con 0 y acá recibo un 4, a 0 le suma 4. Valor pasa a valer 4. Si alguien me envía un 2, a este 4 le suma un 2. Y el valor sería 6. Por último, obtener valor ya no retorna un int, retorna un double, que es el tipo de dato que está en disvalor. Hecho eso, pasaríamos ahora al promedio, que tiene internamente un contador y un acumulador, una instancia de contador y una instancia de acumulador, los que servirían para obtener el resultado promedio. Bien, entonces podemos empezar por lo que sabemos, que es crear una clase que sea promedio. Esta clase promedio va a tener dos atributos, un contador, al que le podemos poner de nombre contador, y un acumulador, al que le podemos poner de nombre acumulador. De esta manera podríamos crear el constructor ya, que va a ser público para poder instanciarlo desde fuera de esta clase. Se va a llamar al igual que la clase, no va a recibir parámetros y lo que va a hacer es inicializar estos atributos de clase. ¿Cómo? Invocándolos y creando una nueva instancia en ellos. De esta manera tenemos el acumulador creado e instanciado y el contador creado e instanciado. Mi contador y mi acumulador empezaban en 0, así que tendría un contador y un acumulador inicializados en 0. Ahora, continúa diciendo, para cumplir la funcionalidad tiene que tener un método llamado incrementar. Este método incrementar recibe un número real. Va a ser público para que lo podamos utilizar desde afuera. Va a ser void porque simplemente va a incrementar. Se va a llamar incrementar. Dice que recibe un número real, que es el número que va a estar utilizando para incrementar el valor del acumulador, pero como vamos a sacar un promedio vamos a necesitar el dato de contador que también se vaya moviendo en la medida que acumula. Para eso lo que vamos a hacer es a this contador incrementarle por medio de incrementar su valor y a this punto acumulador por medio de incrementar su valor de acuerdo al valor recibido por parámetro. De esa forma ya tenemos el método incrementar resuelto. Por otro lado, al igual que contador y acumulador, tiene un método de obtener valor, que en este caso va a devolver el valor del promedio real para no tener problemas con la división. Por 0 se produce un error de ejecución. Se decidió que devuelva 0 cuando se pida el valor promedio antes de haber procesado algún dato. Ok, perfecto. Si el usuario no ingresa ningún dato, lo que va a devolver es 0. Para esto lo que vamos a tener que hacer también es definir que sea público. Va a retornar un double porque va a retornar el número con el que se calcule el promedio. Obtener valor.
que no va a recibir parámetros y que lo que va a hacer es, como voy a retornar un double, este error me lo está dando porque no tengo un dato retornado aún y tengo que retornar un double. Lo que puedo hacer es crear un double que se llame promedio, simplemente para darle un nombre que sea claro. Lo inicializo en 0 porque voy a tener que retornar un 0 de alguna manera, y retorno este promedio. Y digo que voy a tener que retornar un 0 porque en el caso de que no se haya ingresado ningún dato para promediar, ninguna nota para promediar, tengo que devolver 0. Entonces, ¿cómo hago para asegurarme esto? Yo lo que tendría que hacer es basarme en mi contador. Mi contador se inicializa en 0. Esto significa que si contador es igual a 0 es que nadie ingresó ninguna nota. Y si nadie ingresó ninguna nota tengo que retornar 0, según lo que dice acá. Devuelvo 0 cuando se pide el valor promedio antes de haber ingresado algún dato. Entonces, con una condición, lo que voy a hacer es decir, si discontador punto obtener valor es distinto a 0, entonces calcula el promedio. ¿Y dónde va a poner ese promedio? En este promedio que declaramos en el inicio del método. ¿Cómo vamos a poner ese valor? Invocando al dis.acumulador punto obtener valor, que nos va a traer el número que se haya sumado por los incrementos que se hayan realizado cuando se haga eso, y lo dividimos por el dis.acumulador, contador, porque es por la cantidad de veces, obtener valor. De esa manera ya tenemos nuestro promedio. Si entra acá, retorna un promedio. Si no ingresa, retorna 0. Dicho eso, el enunciado nos sigue diciendo: bien, para no tener problemas, escribir un programa que cargue las notas del primer parcial de los integrantes del grupo, solo las notas entre 0 y 10, sin nombre y mientras la nota no sea -1, y muestre la nota promedio por pantalla. Perfecto. Esto no lo vamos a hacer desde promedio, no lo vamos a hacer desde acumulador ni desde contador, lo vamos a hacer desde principal. Desde el método main, lo que vamos a hacer es delegar las responsabilidades a cada una de estas clases para que el promedio reciba los datos, para que el contador y el acumulador incrementen según los datos que le enviamos. Entonces, nos decía que teníamos que validar sí una cosa, que los datos que se ingresen sean entre 0 y 10. Y acá vamos a jugar un poco con lo que ya conocemos, que es, bueno, tendríamos que ingresarlos por teclado, así que vamos a necesitar declarar un public static scanner que va a ser igual a input new scanner system.in. Vamos a importar la clase scanner, la herramienta scanner de Java Utils Scanner, y ahora se va el hola mundo porque entramos en acción. Primero lo que vamos a hacer es declarar a nuestro promedio. Creamos la instancia de promedio a la que vamos a llamar promedio. Dicho eso, podríamos inicializarlo en la misma línea. Promedio no necesitaba que le enviemos ningún parámetro. Lo próximo que vamos a hacer es pedir al usuario que ingrese la primera nota. Para eso también vamos a tener que declarar una variable que se llame nota, que almacene la nota que ingrese por teclado del usuario. Para que aparezca por pantalla el ingreso de una nota, necesitamos un sysout. Acá podríamos también crear dos constantes con la condición de salida y con la nota máxima. Para esto deberíamos
escribir public static final con salida. La condición de salida es igual a -1. Y digo -1 porque nos dice que tenemos que ingresar notas mientras que la nota no sea -1. Entendiendo este -1 como que si el usuario ingresa -1 es la condición de salida. Algo importante que nos había faltado acá es el tipo de dato. Ahora lo que tendríamos también sería otro double, que es la nota máxima. El día de mañana, en lugar de ser un 10, el número máximo podría ser un 100, y de esta manera estaríamos validando también la nota mínima, pero vamos a aprovecharnos de que tenemos una condición de salida que es -1 para bloquear entre un número mayor a -1, el primer número mayor a -1 es 0, y la nota máxima como para que quede solicitando ese ingreso. Este dato lo vamos a poner dentro de la variable nota. Nota va a ser igual entonces a double.parseDouble, que va a recibir al input.nextLine, y de esta manera le pedimos al usuario por pantalla que ingrese una nota, y ese valor que ingresa por teclado se lo asignamos a la variable nota, pero vamos a tener que mantenerlo iterando hasta que ingrese correctamente este dato, y eso lo vamos a hacer por medio de un ciclo do while. ¿Por qué do while? Porque forzamos al usuario que ingrese, y que ingrese por lo menos por primera vez una nota. Después vemos qué hacemos con esa nota. ¿Cuándo lo vamos a mantener acá adentro? Mientras que nos dé una nota que sea menor a la condición de salida y que sea mayor a la condición, a la nota máxima. De esta manera, si ingresa -1, me va a dar verdadero. Si da verdadero, ingresa. Pero si es mayor a la nota máxima, me daría un falso. Entonces yo lo que necesitaría es que sea más permisivo, y en este caso lo que utilizo es OR. Si esto da verdadero, es que me está dando un número negativo mayor a -1, por lo tanto -2 o para atrás, y debería pedírmelo de nuevo. Si esta condición no se cumple porque puso 11, pero 11 es mayor a 10, tengo un verdadero. Entonces falso o verdadero es verdadero, y sigo dentro del bucle. Dicho eso, en este punto ya tengo un número consistente en nota. Ese número consistente es o -1 o una nota de 0 a 10. Lo que voy a tener que hacer ahora es detener al usuario para que no continúe si es que ingresó -1. Esto lo voy a hacer por medio de un while. El while, que es como una puerta. Este while no le va a permitir al usuario que ingrese si nota es igual a -1. ¿Qué es -1? La condición de salida. De esta manera va a estar iterando hasta que se ingrese -1. ¿Qué es lo que va a hacer si salió de acá con una nota que no es -1? Va a ingresar. Si ingresó, ingresó con una nota. Si ingresó con una nota, yo lo que tengo que hacer es a mi instancia de promedio decirle: promedio, incrementa. ¿En cuánto incrementas? En la nota que se haya ingresado por teclado. Entonces, hecho eso, incrementó la nota dentro de esta instancia de promedio, e incrementó también el contador, porque incrementar básicamente lo que hace es incrementar el contador e incrementar el acumulador.
Pero lo próximo que me falta es volverle a pedir al usuario que ingrese la nota. ¿Para qué? En el momento en el que ingrese un -1 pueda salir, o que si no ingresa un -1, ingresa una nota consistente, continúe iterando y continúe pidiendo la nota. Voy a intentar. Perfecto. Y lo último que tengo que hacer es mostrar el promedio. O sea que cuando termine con esto, yo lo que voy a necesitar es, por pantalla, pedirle a mi promedio que me muestre los valores que tiene. Así, por ejemplo, al hacer un run test, lo que va a pasar es que me va a decir ingrese una nota. Voy a ingresar 1. Chan. Acá lo que debe haber es un problema con el while que controla esta iteración. De hecho, sí, es correcto. Acá nos va a dejar entrar solamente si ingresamos con un -1. Con un -1, que es la condición de salida, va a dar true y va a hacer todo esto. Nosotros lo que tenemos que buscar es que sea distinto para que detenga si venimos con un -1, con una condición de salida. Si el día de mañana es -10, -2 o lo que sea, esta condición de salida es la que nos va a permitir no ingresar. Dicho eso, si lo corremos, ahora va a tomar todos los valores que sean entre 0 y 10. Si nosotros ponemos -2, no lo va a tomar. Si ponemos 8, 8 y 8, y luego -1 para salir, nos va a dar 8 como promedio, un excelente promedio. Lo que nos quedaría pendiente ahora es, como mejora de esto, es utilizar todo este código y ponerlo en un método estático dentro de la clase, e invocarlo dentro del main, y de esa manera seguir practicando un poco el lenguaje.